Bienvenidos de nuevo. Ahora continuamos donde dejamos en el video anterior. Vamos a continuar con arrays. Bien, los arrays, lo mismo que en todos los lenguajes que han visto hasta ahora, permiten almacenar una colección de ítems, es decir, varios ítems uno a continuación del otro dentro de una misma estructura. Pero, a diferencia de la mayoría de los lenguajes, no son una estructura primitiva, sino un objeto en JavaScript. Es decir, tienen ciertas flexibilidades, pueden utilizar métodos, no es en sí solo una estructura de datos, sino que es un elemento complejo del lenguaje que no solamente tiene una representación de los datos, sino métodos, comportamiento y también propiedades que no suelen ser encontradas en los arrays en la mayoría de los lenguajes. En primer lugar, las características más relevantes son que pueden contener objetos de distintos tipos, como van a ver en el ejemplo. Pueden contener number, boolean y string. También pueden contener otro objeto u otro array dentro de ellos. Funciones, cualquier otro tipo de dato. Existen los typed arrays, acá tienen la referencia también. Son poco utilizados, pero algunos tipos de arrays específicos, no cualquiera, pero sí algunos pueden crearse. Pero no son los originales del lenguaje. Los arrays son de tamaño dinámico, o sea, de forma totalmente normal. Se pueden eh, cambiar, agregar, eliminar elementos. Son no asociativos, o sea, solo se pueden acceder por un índice, es decir, la posición del elemento, que empieza en 0, 0, 1 y 2, por ejemplo, acá. Y no se puede definir una key para ello. Hay otras estructuras que sí lo hacen, como map, em, comienzan en 0. Y si un array se copia, hay distintas formas de copiar objetos en JavaScript que vamos a ver más adelante cuando hablemos de objetos. em, lo que se obtiene es un em, elemento que apunta exactamente al contenido. Es decir, que si yo acabo de haber usado un objeto dentro de este array, al copiarlo obtendría una referencia a exactamente al mismo objeto, es decir, que modificándolo en el segundo array se modifica en el array original. No es así cosas como los literales, como este 1 o este number, o este story, que al ser literales no tienen una posición de memoria. Bien. No son densamente agrupados, eso quiere decir que puede haber espacios vacíos, ahora vamos a verlo en el ejemplo, y em, no se causa un error al invocar una posición fuera del límite. Es decir, puedo solicitar un elemento que no se encuentra dentro del límite, por eso es muy importante utilizar la referencia al tamaño del array, que es length. Y se puede acceder actualmente con dos formas. En las últimas versiones, además de los corchetes, que es la forma histórica, se puede acceder mediante at para obtener los elementos con alguna pequeña ventaja que ahora vamos a ver. Bien, vayamos al código. Arrays. Todo este código que ustedes ven acá se encuentra disponible en el material que, que está en el documento de Markdown. Pueden copiarlo, ya que el contenido coincide exactamente con este. Bien, como ven acá definimos una variable con este valor. Lo que vamos a hacer es mostrar el array. Vamos a correr la terminal. No, array. Bien, como ven, muestra el contenido one true story y el primer elemento se obtiene con la posición 0, el segundo elemento del array es la posición 1 y acá ven cómo lo estoy obteniendo con el método at. Y finalmente acá
estoy usando el método add con un número negativo y fíjense que obtengo el último elemento. Al utilizar -1 estoy buscando la posición desde el final, la primera posición. Bien, y tenemos el método length para saber el tamaño del array. Si yo excedo, ¿sí? Acuérdense que este era 0, 1 y 2. Story es la entrada 2 del array. Y sin embargo, si yo invoco a la posición 3, que normalmente tenemos em, algún error de out of bounds o algo similar, van a ver que no tenemos eso, sino que el valor que nos devuelve es indefinido. Y podemos asignar posiciones no agrupadas, es decir, en la posición 5 asignó last. Y como recuerdan, estábamos en 0, 1 y 2 con story. Eso quiere decir que tenemos la posición 3, que se encuentra acá, la posición 4 y la posición last. Estos quedan vacíos, es decir, no contienen nada. Pero la posición 5 necesita ser creada, entonces crea las necesarias intermedias. Finalmente volvemos a mostrarlo. Algo adicional para aclarar, esto es un template donde yo uso el backtick para definirlo y dentro de ello puedo mostrar cualquier expresión de JavaScript utilizando esta nomenclatura, pesos, llaves y cierro llaves donde termina la expresión. La misma es evaluada y su contenido es convertido a un string para unificarse con el resto del template y con el console log lo que estoy haciendo es mostrarlo. Bien. Además de tener el contenido, acá tienen la referencia a la Mozilla Development Network y algunos de los métodos relevantes de arrays son muy útiles a la hora de trabajar con ellos. No es necesario que los sepan de memoria o los sepan utilizar o su API, pero sí recomiendo tener una idea de su uso y de su existencia, porque en muchos casos puede resultar en una forma muy sencilla de resolver problemas. En particular, JavaScript cuenta con un número importante de métodos dentro de la clase array que normalmente son difíciles de encontrar en algunos lenguajes y hay que utilizar librerías específicas para ello. Bueno, acá tenemos la ventaja de que muchos de estos métodos, como por ejemplo push, pop, unshift, shift, map, filter, reduce, no siempre están disponibles en una estructura de array tan simple de utilizar y de manipular. Bien, espero que les haya parecido interesante. Hacemos una breve pausa y continuamos con las estructuras de decisión.